¿Cuántas veces hemos visto que un peleador termina el combate, gana, llevaba desde el primer asalto con un dedo roto, con el antebrazo roto? ¿Esto por qué sucede más allá de la adrenalina? ¿Es porque de verdad tienen un umbral al dolor desarrollado de una manera diferente a una persona normal? Y es un titular espectacular, el hecho de necesita Ilia un equipo médico, pero para tratar al que le pone las manoplas. Estamos con David Beneito, que forma parte del equipo médico del campeón de la UFC, de Ilia Topuria, y al final son personas que quizá no tienen tanta visibilidad, pero que son piezas súper claves para que el matador tenga finalmente éxito encima de la jaula. David Beneito, ¿cómo estás? Muy buenas, Álvaro. Nada, encantado de estar aquí contigo y con vosotros y poder compartir un poco toda esta experiencia. La intención de este contenido es que se os conozca, que se os visibilice a los que estáis detrás de Ilia Topuria, la parte médica. Así que te voy a preguntar, David, ¿qué experiencia tienes tú dentro de este tipo de tratamientos o de formar parte del equipo médico de deportistas de élite? Bueno, en primer lugar, como parte de médico traumatólogo, nosotros un poco apoyamos a este tipo de deportistas en toda su carrera a lo largo de las competiciones, entrenamientos, etcétera, porque como todo el mundo bien sabe, cualquier deportista pues, puede sufrir lesiones o un poquito de asesoramiento que, aparte de tratarlo con el equipo de fisioterapia que tenemos aquí, los compañeros Fran y Raúl, nosotros intentamos como acabar ese círculo de ese equipo multidisciplinar que permita tratar todo tipo de lesiones que necesita un deportista de élite. Por ejemplo, otros deportistas con los que tratamos también, que pueden ser a nivel de culturismo profesional, de ciclismo profesional, jugadores de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, todo este tipo de deportes, cuanto más alto nivel tengan y mayor rendimiento tenga el deportista, también le piden más demanda a ese cuerpo. Entonces, cualquier tipo de lesión, cuanto antes se diagnostique y se trate de manera multidisciplinar por todo el equipo, más pronto podrá ser tratada correctamente, si necesita cirugía o no necesita cirugía, y acortar en toda la medida los tiempos de recuperación para que el deportista vuelva a alcanzar el máximo rendimiento y se una otra vez a todo este tipo de competiciones de alto nivel. ¿Qué experiencia has tenido dando nombres con algún tipo de equipo, algún deportista que se pueda decir exactamente el nombre para que la gente se haga una idea? Más allá de Ilia. Sí, bueno, aparte recientemente, junto con el equipo aquí de traumatología de la HLA Vista Hermosa, que es el hospital donde trabajo, junto al doctor Bustamante, Jiménez, Verdú, Sanz, todos ellos hemos tratado a una serie de deportistas que entre ellos está Rubén López, que es un campeón aquí a nivel nacional de culturismo, que ha conseguido llegar a competiciones internacionales como el Mister Olympia, por ejemplo, por una rotura de un tendón que tuvo. También ciclistas a nivel profesional que han sido también olímpicos, como Alejandro Martínez Chorro, que compitió y hizo bronce y ahora está un poco preparándose el siguiente nivel deportivo. También jugadores del equipo nacional de rugby, que está aquí cerca en Villajoyosa, que también nos toca por referencia a nuestro hospital todo ese tipo de lesiones. Y también tratamos sobre todo todas las federaciones que sean de fútbol, baloncesto y deportes de contacto, que vienen remitidas a nuestro hospital para todo el tema quirúrgico. O sea, somos más un poquito el equipo que llevamos la traumatología, las lesiones que necesitan esa cirugía, ya sea de miembro superior, hombro, codo, muñeca, rodilla, cadera o pie y tobillo. Es un poquito el completo y la unidad de referencia a la que nos mandan para operar este tipo de pacientes. ¿El deporte de combate o la MMA más en concreto te da más trabajo que otros deportes? Aunque el rugby quizá también dé mucho curro, ¿no? Pero las Sí. MMA dan curro también, entiendo, ¿no? Bueno, recientemente, como todo el fenómeno Ilia Topuria ha puesto más en conocimiento lo que son las artes marciales mixtas, es un deporte de mucho contacto en el que obviamente cuando vemos que llevan la protección mínima y todos son golpes, contusiones, eso facilita o favorece que
uno de los dos salga un poco lesionado. Normalmente simplemente son contusiones, arañazos, inflamaciones un poquito de las articulaciones o de las zonas donde reciben el golpeo, pero otras veces sí que son patologías más serias, como hemos podido ver en algunos muy conocidos como McGregor, pues fracturas de tibia y peroné después de una patada, luxaciones de dedos, codos, articulaciones como el hombro, por ejemplo. Todo eso depende porque a nivel de todo el contacto que realizan estos luchadores en el octágono, al final no miden un poco la fuerza, simplemente quieren como ganar al rival y proclamarse campeones, y en ello está. Un luchador sabe que cuando entra a un octógono lo que tiene que hacer es derribar al otro. Entonces esto muchas veces acarrea lesiones para uno de los dos contrincantes, y lo que hay que hacer es saber un poco llevar este tipo de lesiones, porque este tipo de paciente es un paciente muy especial en el sentido de que son muy fuertes ellos y tienen mucha ambición, y la recuperación de las lesiones o la tolerancia al dolor que tiene este tipo de deportistas no te lo encuentras en otro tipo de deportes como pueden ser pues fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, ya que ellos están acostumbrados a recibir muchos golpes y vivir un poco con ese dolor, con ese nivel de dolor o ese umbral de dolor muy, muy alto. Entonces muchas veces cuesta un poco explorarlos o llevar a un diagnóstico correcto, porque ellos mismos te dicen siempre que se encuentra bien cuando tú has visto obviamente pues una acción que puede haber lesionado esa rodilla después de una patada o ese hombro, esa mano. Entonces hay que un poquito llevar más cuidado en el diagnóstico y en el tratamiento correcto de estas lesiones. Acabas de tocar un tema súper interesante, David, y ahora profundizaremos en Ilia, pero ¿cuántas veces hemos visto que un peleador termina el combate, gana esa pelea en niveles altísimos de élite, te hablo de top 15 de UFC o incluso peleas por el campeonato, y llevaba desde el primer asalto con un dedo roto, con el antebrazo roto, con algún hueso de la pierna roto? ¿Esto por qué sucede más allá de la adrenalina? ¿Es porque de verdad tienen un umbral al dolor desarrollado de una manera diferente a una persona normal? Sí, al final yo creo que como todo tipo de deportes, al final cuando tú entrenas una cualidad o te acostumbras a ir mejorando esa cualidad del cuerpo, ya sea velocidad, fuerza, etcétera, en este caso tolerancia al dolor, ya que recordemos que ellos muchas veces en los entrenamientos están combatiendo unos con otros, simulando las llaves o los combos que van a realizar luego para ganar al contrincante. Muchas veces ese nivel de entrenamiento es muy, muy alto a medida que, como bien has dicho, nos vamos acercando al top 10, y muchas veces el luchador está acostumbrado a un nivel del dolor muy, muy alto, un umbral del dolor muy alto, ya que tiene que seguir entrenando. Muchas veces hemos estado con varios luchadores que, como bien has dicho, después de una luxación de un dedo, después de una luxación de una articulación menor, han seguido peleando totalmente, se lo ha colocado el entrenador en el sitio y han seguido peleando como si no pasara nada. Eso en una persona normal, por ejemplo, que vemos que no tiene tanta tolerancia al dolor, que sería casi imposible, este tipo de luchadores son capaces de seguir luchando ya solo por la adrenalina, por el entrenamiento que llevan, con incluso fisuras, fracturas leves, que luego en una exploración más exhaustiva, por decirlo así, cuando ya se ha tranquilizado el luchador después de la pelea, en los días siguientes o en las semanas siguientes, es cuando van aflorando y es cuando se ve realmente la clínica que queda después de toda esa pelea, más allá de lo que se ve realmente. Es muy interesante este tema, y hay una frase que utilizamos especialmente mucho los comentaristas, o al menos yo, y que la voy a personalizar en Ilia, que es la de está hecho de otra pasta. ¿Eso tiene una explicación real? ¿Es una percepción nuestra o cómo es médicamente? Bueno, nosotros lo saben mucho mejor el equipo de fisio, Fran y Raúl, que llevan trabajando con él años, el doctor Aldo también, y yo desde que llevo trabajando con él. Tiene una genética y un físico espectacular. ¿A qué me refiero? Que tanto a nivel de entrenamientos como a todos los training camp que realiza, como a las peleas de las cuales ha salido victorioso en todas, y ver cómo queda el contrincante, Ilia prácticamente no ha tenido lesiones graves, simplemente, obviamente, contusiones, inflamaciones de articulaciones, inflamaciones de tendones, algunas bursitis, o sea, cosas menores simplemente del hecho de que es un deporte de contacto, que obviamente si asestamos 200 o 300 golpes, pues nos tiene que doler un poquito la mano, nudillos, etcétera, pero nunca ha llegado a pues tener una fractura grande, una rotura de algún tendón o luxación de alguna articulación que le incapacite o que le haga parar.
y eso muchas veces es parte de genética del luchador, pero sí que es verdad que hay un trabajo detrás muy, muy grande, que es como decías tú antes, a lo mejor parte de la clave de todo este éxito también es cómo Ilia gestiona toda esa preparación. Primero, con una preparación fuera, o sea, de otro nivel en comparación con otros deportistas, etcétera, que está medida y revisada diariamente por el doctor Aldo, nuestro compañero, que los compañeros de fisio, Fran y Raúl, lo están viendo semanalmente para cualquier mínima sobrecarga, sospecha de inflamación y demás, lo tratan al momento, una o dos veces incluso por semana. Cualquier cosa que necesitan, me llaman a mí enseguida por si hubiese que hacer algo un poquito mayor, que ya te digo que prácticamente no ha necesitado nada. Normalmente nosotros lo vemos semanalmente o cada 2 semanas, sobre todo en lo que es el training camp, y estamos en contacto diario con Aldo, el que nos dice un poquito las sensaciones de cómo se encuentra, de cómo ha finalizado el entrenamiento de ese día, de cuáles son las molestias. Nosotros le asesoramos o si hace falta incluso le llamamos y explicamos a los dos cómo proceder, o vamos directamente un poquito en este caso en la última pelea, el training camp que tenía aquí montado aquí en Alicante, que eso ha sido yo creo que muy ventajoso para él, para estar dando todo al máximo y conseguir el máximo rendimiento previo a la pelea, que luego le ha hecho pues ser el campeón del mundo. Allí os vi por la Fight Week y tampoco os vi trabajar en exceso, entiéndeme. Creo que el trabajo estaba hecho, que Ilia estaba tan en forma y también que creo que no tuvisteis que hacer demasiado. Pero cuéntame, ¿qué pequeños detalles o qué trabajo teníais por allí? Porque estabais Fran y estabas tú también. ¿Qué se hacía allí? ¿Qué se hace durante la Fight Week desde el aspecto médico para acompañar al campeón? A ver, como tú bien has dicho, el trabajo ya estaba hecho, el trabajo ya venía de muchos meses, años de preparación, como bien ha dicho Ilia, que estaba preparado para ese momento y esa pelea y que iba a ser el campeón del mundo, y que obviamente el doctor Aldo ha ido llevando paso a paso y sabiendo un poquito los puntos más débiles que tenía para ir supliéndolos antes de ir ya directamente pues a Estados Unidos, primero a donde hicieron en Las Vegas las semanas previas y luego esa semana en Los Ángeles. La Fight Week, como bien has dicho, nosotros fuimos y muchas veces ayudamos a todo el equipo, a todo el Team Topuria, tratamos muchas veces a un poquito el círculo más cercano del luchador, entrenadores, Javi Climent, Agustín, Jorge, etcétera, todos los que necesitan, que están día a día con él entrenando para un poquito que no tengan esas dolencias y que permitan como al campeón llegar un poquito a su máximo nivel. Es como siempre hablamos también con su hermano, con Alec, que todo lo que necesite, porque él es un poco el que más entrena con Ilia y el que más sufre este entrenamiento a tan alto nivel, y entonces, como hemos dicho antes, estas peleas previas o estos entrenamientos previos le exigen mucho también al círculo más cercano, a los entrenadores, al círculo más cercano de Ilia, que es el que muchas veces necesita más ayuda o más tratamiento por parte de fisioterapia sobre todo, y también un poquito médico si hiciera falta realizar algún tipo de infiltración, etcétera y demás. Nos llevamos todo el material médico y de fisio que precisen, y tratamos más que a ellos que al luchador. O sea, a Ilia, por ejemplo, simplemente es acompañarlo en esa semana, acompañarlo en todo lo que necesite del tema muscular, cualquier sobrecarga que pueda tener, de activación con toda neuromodulación y una serie de técnicas que hacemos para que él consiga activar al máximo esos músculos y articulaciones y se sienta en el mejor momento para alcanzar ese máximo rendimiento, que es el que todo el mundo pudo ver, que en la pelea le hizo proclamarse campeón. Es súper curioso, pero es tremendo, es muy bueno. Y es un titular espectacular. El hecho de necesita Ilia un equipo médico, pero para tratar al que le pone las manoplas, no para él. O sea, porque les desgasta tanto al final con su potencia de pegada, ¿no? Y con ese trabajo de alta intensidad que tiene que hacer, que al final también ellos, y yo muchas veces lo he pensado, de ver a Jorge con las manoplas y demás, o a Javi, dices, es que tienen que tener las muñecas reventadas. O sea, eso pasa también, ¿no? Claro, al final, ya te digo, todos los que están entrenando, que son el círculo más cercano, que es los que están ayudando a ese luchador a crecer, a estar preparado y a dar el máximo rendimiento, son muchas veces los que sufren un poquito esas lesiones debido a que ellos muchas veces se frenan de cara a contrarrestar pues, ataques de Ilia, o se favorecen para que él pueda practicar esa serie de llaves o esa serie de combos que quiere realizar. Entonces, muchas veces ellos son los que salen un poquito perjudicados y que nos toca tratar.
Buenísimo, pues David, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Nada, muchísimas gracias a ti, Álvaro, y un placer compartir esta experiencia y apoyando a nuestro campeón y a todo el equipo, que ya sabe que nos tiene aquí para lo que haga falta. Gracias. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I feel my mattress, pay my